Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios hoy tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que realizaremos. Estamos estudiando esta serie de estudios del último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Es el mensaje precioso de justificación por la fe, que invita al pecador a recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la mente de Cristo y el Espíritu Santo para vivir una nueva vida espiritual, una vida de obediencia perfecta y permanente a los mandamientos de Dios, pero en una vida nueva. Y predicar el Evangelio como Jesús en una nueva vida espiritual. Pero para empezar esa verdadera vida cristiana, esa verdadera vida religiosa, todos necesitamos estudiar y comprender los sencillos pasos, requisitos para la salvación, por fe y gracia. Ese es el estudio que estamos estudiando en este tiempo. Estamos en el estudio número 584 de esta serie, de salvación por fe y gracia sin obras de la ley que el hombre pueda realizar, sino la salvación es enteramente la obra de Cristo en el hombre. Sea corta o larga esta obra de Cristo en el hombre, es una obra completa de preparación, de santificación, de restauración, de conversión y nuevo nacimiento del Espíritu. Esa es la obra de salvación que la Biblia nos enseña en una forma clara y sencilla. Para poder empezar una verdadera vida cristiana, porque la salvación es comenzar a vivir una vida de justicia, una vida de reposo, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de servicio por amor a Cristo, una vida de santidad en Cristo y una vida de obediencia permanente y una vida de predicar este mensaje poderoso que produce la liberación del pecado que está en cada ser humano, es decir, la liberación del yo, del ego, de la mente natural. Es una salvación que produce la liberación de todas las ataduras de la esclavitud del mundo, para vivir una vida de libertad en Cristo. Ese es el Evangelio de las buenas nuevas que la Biblia enseña tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando uno de los requisitos: aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Es uno de los 12 requisitos que la Biblia nos enseña. Hemos estudiado ya acerca del llamamiento. Hemos estudiado cómo conocer y aceptar
el 100% de la palabra de Dios por fe y cómo experimentar y reconocer que como seres humanos somos pecaminosos y necesitamos humillarnos porque nuestra vida en este mundo está contaminado. Vivimos una vida insatisfactoria. Vivimos una vida llena de sinsabores. Una vida de descontento, de quejas. Una vida angustiosa. Todos vivimos una vida cansado de todos los males que esta vida de pecado ha dispuesto. Pero Jesús ofrece una salvación completa. Pero el pecador necesita un arrepentimiento verdadero, una humillación y quebrantamiento de espíritu, renuncia a esa vida carnal, egoísta, y renuncia a todo lo que el ser humano egoísta posee, las riquezas de maldad, y confesar a Cristo esta realidad que cada ser humano vivimos en este mundo. Y el requisito número 9 es ahora aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. En el estudio anterior hemos estudiado cómo en 1888, en ese tiempo, 3 mensajeros que Dios utilizó, los cuales presentaron claramente, directamente, ampliamente, profundamente este mensaje de justificación por la fe, salvación por medio de la justicia de Cristo. En el libro Testimonio para Ministros está registrado en la página 90, 91, 92. El pueblo de Dios en ese entonces había perdido de vista a Jesús. Se había desconectado y estaba alejado un día de camino. Estaban en el mar de este mundo, sin mapa ni compás, desconectados de Cristo, solamente aferrándose a la letra de la ley, a la letra de las Escrituras y de los testimonios. En ese tiempo Dios mandó este mensaje que invitaba al pueblo a aceptar a Cristo, pero este mensaje fue rechazado. ¿Y por qué fue rechazado? Porque no permitieron, dice, abrir sus corazones, sus mentes, para que Cristo pueda entrar. Todos los religiosos estaban acostumbrados, como en el tiempo de Jesús, a confiar en sus líderes, en los maestros. Por eso rechazaron a Cristo, el verdadero maestro. Rechazaron a Cristo, el verdadero líder. Rechazaron a Cristo, el verdadero Salvador del mundo. Por eso, la mensajera del Señor registró cómo este mensaje se predicó en aquel entonces y cómo fue el rechazo. Pero Dios, en su gran misericordia, hoy está llamando. Hoy quiere Dios que
los que realmente desean la salvación de todo corazón puedan recuperar este mensaje de justificación por la fe. Entonces, sigamos estudiando por qué no fue aceptado a Cristo, por qué el corazón estaba cerrado y por qué confiaban solamente en hombres. Vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 900 a 901. Dice así: la cuestión de la mayor importancia para ustedes es: ¿tengo yo un conocimiento experimental de Dios? ¿Estoy listo para creer en lo que Él me dice, hacer lo que Él pide, en vez de seguir mi propio juicio? ¿Estoy siendo atraído para más cerca de Dios? Esas son las preguntas que hoy también necesitamos responder. La vida religiosa que estamos viviendo es una experiencia real con Cristo. Estamos en experiencia viviendo la vida de Cristo como Cristo. Estamos hablando como Cristo. Estamos predicando, enseñando como Cristo. Estamos ayudando a los enfermos y llevándolos al médico de los médicos. ¿Qué más debemos preguntarnos? ¿Estamos cada vez más cerca de Dios? Pero la Biblia dice en 1 de Corintios, capítulo 2, el verso 14 al 16, el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu de Dios, porque le parecen locura y no pueden entenderlas, porque ellas se disciernen espiritualmente. Este plan de salvación, el mensaje de justificación por la fe, no se puede entender correctamente y completamente con una mente natural, una mente sin Cristo, porque Cristo no puede morar en una mente natural. Cristo solamente puede morar en una mente nueva. Por eso el apóstol Pablo, en el mismo libro de 1 Corintios 2:16 dice: nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la mente de Cristo. Porque escuchar con la mente natural este evangelio es locura, es escándalo, es tropezadero. Porque cuando uno acepta a Cristo, Cristo aparta del ser humano el egoísmo, el yo, el pecado que mora en cada ser humano natural. Lo limpia, lo purifica y comienza a crear un nuevo hombre interior. Un hombre interior con una mente nueva, con corazón nuevo, con un espíritu nuevo. Ahora sí, Cristo establece su trono en el corazón de la nueva criatura y mora allí por medio de su Espíritu Santo para poder gobernar esa nueva vida espiritual, para poder dirigir, para poder pilotear, para aconsejarlo, para enseñarlo, para conducirlo
y para prepararlo y utilizarlo como un instrumento para predicar este Evangelio. Y la nueva criatura deja atrás la educación de este mundo, deja atrás las actividades de este mundo, deja atrás los negocios, las empresas, las actividades manuales, la vida de la ciudad, con todas sus cosas. Realmente es una locura eso para la mente natural. Un religioso con mente natural que solo ha aceptado la teoría del Evangelio, de la palabra, se sorprende y dice: no puede ser. Yo necesito seguir estudiando en la educación de este mundo. Voy a prepararme para predicar el Evangelio. Pero es una locura también cómo la educación de este mundo, que fue establecido por el enemigo de Dios, Satanás, y que hombres incrédulos enseñan, dirigidos por el espíritu del mal, cómo pueden preparar a jóvenes señoritas para que prediquen el Evangelio. El enemigo de Dios no puede preparar para salvar del pecado a la santidad. Pero esto no se puede entender hasta que el creyente se humille, se quebrante de su espíritu y renuncie al yo, a la vida natural, a la mente natural, y reciba mente espiritual, mente nueva. Ahora será un gozo, un placer. Ahora sí será una cosa buena, que Dios le ha liberado de todas las cosas de este mundo, y ahora todos los días se dedica a predicar el Evangelio como Jesús. Ya no es locura, ahora es alegría, gozo, paz, felicidad, justicia, verdad, santidad, poder, sabiduría. Es el comienzo de la vida eterna en este mundo. Por eso la sierva del Señor claramente presentó que el mensaje de justificación por la fe es un mensaje que libera del pecado y lleva al creyente a vivir una vida consagrada, una vida fiel, una vida santa, una vida de obediencia, una vida de servicio al prójimo. Es obra de Dios en el hombre esa vida cristiana, porque el hombre natural, carnal, debe morir. La religión no es para el hombre carnal, no es para el yo, para la mente natural, ni para la fuerza natural, sino es para la nueva criatura. Por eso Jesús a Nicodemo, el mejor religioso de su tiempo, le dijo: tienes que nacer del Espíritu. Hoy también todos los religiosos, sean líderes, maestros o creyentes, todos necesitamos nacimiento del Espíritu. Pero el que ha nacido del Espíritu, el Espíritu comenzará a desprenderlo del mundo. Eso será una locura para la familia que no acepta, para los hermanos en la iglesia que no entienden y aceptan, a los hermanos que Dios los está transformando y llevándolos al servicio. Ellos dirán: estos hermanos están locos, son fanáticos, pero no entienden que ellos son los fanáticos. El que no acepta a Cristo como su Salvador personal y no experimenta, ese es el fanático.
porque el fanático solo es espectador, solo critica y solo felicita al hombre, gloria al hombre, pero no puede entrar en acción, no puede experimentar, porque no tiene poder, no tiene la capacidad para poder vivir una vida cristiana verdadera. Y la mensajera del Señor sigue diciendo: si vuestro corazón no está totalmente entregado a Dios y vuestra voluntad a la de Él, iréis concebir y planificar sin la orientación de aquel que es poderoso en consejo. El creyente que no se ha entregado totalmente a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra totalmente? 100%. Mi vida pecaminosa, torcida, debo entregarlo a Cristo, mi vida malogrado por el pecado. Debo entregar mis talentos, mis habilidades, mi preparación. Debo entregar a Cristo mis riquezas, mis bienes, todo lo que tengo. Esa es entrega total. Y también al mismo tiempo entregar nuestra voluntad. La voluntad está en la mente, es la capacidad de decidir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. El hombre siempre decide mal, escoge mal. Por eso, lo único que el ser humano puede escoger es aceptar a Cristo, entregar su voluntad y vivir, aceptar a vivir dirigido por el Espíritu Santo y obedecer al Espíritu Santo. Entonces, seguirá los planes de Dios. Ya no los planes humanos. Algunos, dice, manifestaron un espíritu farisaico de preconceptos y críticas. Tan luego eso es acatado, los santos ángeles se apartan de vosotros porque no pueden administrar en pecado. El pueblo adventista manifestó ese espíritu de farisaísmo, de preconceptos y críticas, porque criticaron a los mensajeros de 1888 y rechazaron. Y los ángeles dicen no pueden estar con ellos, porque los ángeles no administran en pecado. Porque ese espíritu farisaico de una religión legalista y ocuparse en mirar a otros, en confiar en otros, en hablar de otros, es pecado. Vosotros poseéis en gran medida el mismo espíritu que fue revelado en la conferencia general en Minneapolis. El engaño que estaba sobre la mente aún existe. No todos están dispuestos a ver y reconocer sus errores, y su ceguera de espíritu permanece. Hasta hoy permanece ese espíritu del mal que actuó en la conferencia de Minneapolis, y más de 90 delegados rechazaron aceptar a Cristo nuestra justicia. Solo aceptaron la copia del carácter de Cristo, la ley de Dios. Solo aceptaron la descripción, la fotografía de Cristo, la Biblia y los testimonios. Pero a Cristo lo rechazaron. Por eso hasta hoy el mundo religioso no tiene poder, no tiene el carácter de Cristo, no tiene el amor de Cristo, no tiene la vida de Cristo, no tiene la fe de Jesús. Ahora vamos a
leer en la página 902. Dios llama a hombres, dice, como Josué y Caleb. Es cuando el incrédulo lanza desprecio sobre la palabra de Dios que los fieles Caleb son llamados. Es entonces que ellos permanecerán firmes en el puesto del deber, sin ostentación y sin desviarse por causa del vituperio. Los espías incrédulos estaban listos para destruir a Caleb. Él vio las piedras en las manos de aquellos que habían llevado un relatorio falso, un informe falso de la tierra de Canaán. Pero esto no lo detuvo. Tenía un mensaje que tenía que comunicarlo. El mismo Espíritu será manifestado hoy por aquellos que son fieles a Dios. El pueblo incrédulo que se levantó contra Josué y Caleb en todos los tiempos, esto se ha repetido. Hoy también el mundo religioso no quiere aceptar el mensaje verdadero. Solamente aceptan y predican un mensaje falso. ¿Y cuál es ese mensaje falso que los 10 espías presentaron de la tierra de Canaán? Ellos dijeron: no podemos combatir, vencer a los cananeos porque son gigantes. Sus ciudades son fortificadas, amuralladas. Y nosotros parecíamos, dice, como pigmeos, como gusanos, podemos decir, como hormigas. Delante de ellos dijeron: no podemos. Hoy también, ¿qué dice el mundo religioso? Hermano, hermana, ¿qué dice su líder religioso en su iglesia? Todos, por no decir todos los predicadores, la gran mayoría dice de que el ser humano en la religión es imperfecto. No podemos ser perfectos, dicen. Siempre vamos a fallar. Otros dicen: no podemos vivir sin pecar. Siempre vamos a caer. Dios nos va a perdonar. No podemos, dice, vivir una vida santa, recta, justa, buena. Ese es el mensaje falso. Y lo tercero es, dicen, no podemos salir a predicar toda la iglesia encabezado con los líderes todos los días. Así como Jesús dejó el ejemplo, así como la iglesia primitiva también predicaron activamente todos los días. O así como los reformadores de la Edad Media dedicaron su vida, su tiempo, sus talentos, sus recursos, todos los días. Nosotros, dicen, no podemos. Cada uno tiene que ir a trabajar, a buscarse la vida. Aún recomiendan que vayan a estudiar los jóvenes, las señoritas a las universidades. Recomiendan que busquen el mejor trabajo en este mundo. Recomiendan a los pobres que se dediquen a algún trabajo manual. Pero no están dispuestos a preparar a la iglesia y a llevar al trabajo como ejércitos en orden. Eso es difícil, dicen. En la lluvia tardía la iglesia predicará. Y no se dan cuenta que el libro Primeros Escritos dice:
Los que esperan la lluvia tardía quedarán chasqueados. Dios no va a derramar su espíritu si la gran parte de la iglesia no sale a trabajar activamente. Entonces, ese es el falso informe, falso evangelio. Y si algún hermano sincero se levanta y dice de que necesitamos recibir la justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, el manto blanco que no permite pecado, podemos recibir, dice, la vida de Cristo, la justicia de Cristo y vivir sin pecar. Podemos vivir con ese carácter perfecto que Cristo nos quiere regalar. Y podemos predicar todos los días obra médico-misionera como Jesús. A esa clase de mensajeros no lo quieren apoyar, no quieren unirse a esa clase de mensajeros. Hablan mal de esos mensajeros. Así como en 1888 el pueblo adventista, los delegados, los ministros criticaban a los mensajeros, hablaban mal de ellos y rechazaron el mensaje de Dios porque el mal espíritu que estaba en ellos los hacía actuar contrariamente. Eso mismo hoy se está repitiendo y ha de repetirse con más fuerza. Pero la mensajera del Señor dice, pero ese falso informe no debe, dice, detener a los mensajeros. Tienen que comunicar, aunque escuchen o dejen de escuchar. El mismo Espíritu será manifestado hoy, dice, por aquellos que son fieles a Dios, como Josué y Caleb. Dice el salmista, ellos han quebrantado tu ley, pero como amo tus mandamientos más que el oro, y aún más que el oro fino. Cuando los hombres se alleguen más cerca de Jesús, cuando Jesús les habita en el corazón por la fe, su amor por los mandamientos de Dios se vuelven más fuerte a medida que el desprecio del mundo se amontona sobre sus santos preceptos. El que acepta a Cristo, el que es fiel al pacto que ha hecho con Cristo, de vivir para Cristo y de administrar para Cristo todos los bienes, esa vida les lleva a apreciar los mandamientos de Dios como oro, y más que oro fino, porque Cristo habita, dice, en su corazón de ellos por fe, y su amor por los mandamientos cada vez se vuelve más fuerte. Pero los que no aceptan a Cristo como su Salvador personal, siguen transgrediendo los mandamientos de Dios, siguen pecando. Cristo no vino a salvar en pecado, sino Cristo vino a salvar del pecado. La palabra de Dios claramente dice, tener un carácter imperfecto es pecado. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, San Mateo 5:48. La Biblia también dice de que ceder o dar lugar a la ira, a la cólera, al descontento es pecado. Y la Biblia también dice estar enfermo es pecado. Y así podemos enumerar. Tener con corazón egoísta es pecado. Amar el mundo es pecado. Pero el verdadero cristiano es liberado por el Espíritu Santo de todos esos pecados. Esa es la verdadera vida cristiana que el mensaje de la justificación por la fe enseña. En la página 88 del mismo libro, Jesús oró
por su iglesia, por los creyentes. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, que lleguen a ser perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Es la ausencia de Cristo en el alma y el acariciar la autosuficiencia lo que conduce a la desunión. Porque hoy en día el mundo está desunido, las familias cristianas están desunidos, en la iglesia los hermanos están desunidos, las religiones están desunidos. Pero Jesús oró por la unidad. La vida religiosa, la vida cristiana es unirse con Cristo. Por eso necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y por fe unirnos a Él y Él a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a recibir? La gloria. ¿Qué es la gloria? Es el carácter de Cristo para glorificar a Cristo. No es vivir con el carácter humano, tampoco es mejorar el carácter humano. El carácter humano del yo, del egoísmo, debe morir cada día. Y Cristo debe ser formado, la esperanza de gloria dentro del creyente. Y debe haber, dice, perfecta unidad. Y el mundo, dice, va a glorificar a Dios. El mundo va a decir, realmente son cristianos que tienen el amor de Cristo, el carácter de Cristo, y hacen las obras como Cristo hacía en este mundo, porque el Espíritu de Cristo mora en ellos. Pero muchos que tienen el evangelio, el falso informe, ¿qué dicen? Muchos dicen, nosotros no podemos realizar la obra médico-misionera. Nosotros no podemos atender enfermos y sanar enfermos. No somos médicos, dicen. No tenemos el don, el talento de la medicina, dicen. Pero ¿qué dice el Evangelio del nuevo nacimiento? El que nace a la vida nueva, engendrado por el Espíritu del médico de los médicos, la nueva criatura va a nacer con ese espíritu de medicina, con ese espíritu de médico. Así como los niños que nacen en carne humana, los niños heredan la naturaleza pecaminosa de sus padres, heredan todo lo malo de sus padres. Así también en la vida religiosa, el que nace del Espíritu de Cristo va a heredar ese espíritu de médico. Y el Espíritu Santo que moraba en Cristo, ese Espíritu Santo va a morar en el creyente. Entonces pregunto, un creyente que ha nacido con el espíritu del médico y que el Espíritu de Cristo mora en él, ¿podrá hacer las obras de Cristo de sanar enfermos? Claro que sí. Dios no está pidiendo que el hombre carnal, pecaminoso, que se equivoca, sane enfermos, no. El hombre carnal, mis hermanos, está condenado a la muerte. Por eso, las mensajeras del Señor terminó diciendo, es la ausencia de Cristo en el alma y el acariciar la autosuficiencia lo que conduce a la separación, a la disensión.
Entonces, ¿qué es la autosuficiencia? Materiales de Elena White, página 499 dice: son autosuficientes, les dijo al pueblo adventista. Dicen en sus corazones: haré lo que me plazca y trabajaré como me plazca en mi propio juicio. Haré lo que he hecho. Hablad de estas antiguas verdades, pero no tendré nada que ver con el asunto que ahora nos han traído: la justificación por la fe y la justicia de Cristo. Seré religioso, de hecho, continúan blanqueando el sepulcro, pero no lo limpian. Desde el corazón salen malos pensamientos, los labios hablan mal, de celos, envidias, malas suposiciones. El templo del alma necesita limpieza. ¿Qué es la autosuficiencia? Indica que el templo del alma, el corazón, está sucio. En el corazón moran malos pensamientos, por eso habla mal. En el corazón hay envidia y celos, hay malas conjeturas, hablan mal. El corazón necesita cambio. Pero los líderes religiosos, los pastores misioneros, ¿qué dicen? No, a los hermanos dicen, recomienda, a toda la iglesia dice: hermanos, no hay que hablar mal, no hay que criticar, hay que amarse unos a otros. ¿Pero eso cambiará las cosas? Ese es el falso evangelio. No va a cambiar. Lo que los mensajeros líderes necesitan comprender es cambio de corazón. Lo que deberían enseñarse en este tiempo es Cristo nuestra justicia, aceptar a Cristo para que entre a nuestra vida y cambie el corazón, la mente, la vida entera, cuerpo, alma y espíritu, y coloque su ley de amor y su Espíritu Santo. Entonces, el nuevo corazón, la mente nueva, el carácter nuevo, la vida nueva, hablará buenas cosas. Hablará de Cristo crucificado, solo predicará el mensaje de salvación, solo enseñará todo lo bueno, porque en su corazón mora el bien. El hombre bueno, Cristo Jesús, mora. El Dios bueno, el Dios de amor mora en el corazón y saldrán cosas buenas. Entonces, la solución no es como cortar las ramas de un árbol. Si uno corta las ramas, va a brotar de nuevo el mal, porque el árbol es malo. Entonces no es enseñar y decir: hermanos, hay que practicar Reforma Pro Salud, hay que dar diezmos, hay que hacer obra misionera, hay que vestirse correctamente, no a la moda. Esa forma de enseñanza no va a funcionar, nunca ha funcionado. Lo que necesita es cambio de corazón, aceptar a Cristo nuestra justicia, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero sin Cristo, siempre el religioso autosuficiente que dirá: yo voy a trabajar como mejor me parece, yo voy a hablar lo mejor que pueda, yo voy a hacer lo mejor que pueda. Yo no acepto, dice, ese mensaje de justificación por la fe. Porque dice: yo entiendo la justificación, yo estoy predicando. Pero ¿cómo está el corazón, la mente del predicador? ¿Cómo está la mente, el corazón de los oyentes? Allí está el problema.
y la Mensaje del Señor en la página 1789, el tomo 4, página 1789, materiales de Elena White, dice: donde hay un corazón en que la luz del cielo no irradia, hay una soledad en que Cristo no puede habitar. En un corazón pecaminoso, de tinieblas, de injusticia, de maldad, de orgullo, de egoísmo, Cristo no puede habitar, no puede morar. En vano, de labios me honra este pueblo, dice: Señor, entra a mi corazón, Señor, te acepto, Señor, quiero salvación, Señor, quiero perdón, Señor, quiero esto, aquello. En vano, dice. Al lado de toda alma hay una presencia del ángel. Fui instruida que con Cristo le fueron dados a nuestro mundo todos los tesoros del cielo. Nada fue retenido. Si el hombre no abre la puerta de su corazón para Cristo Jesús y tiene comunión con Él, las agencias satánicas irán a tener comunión con el pecador. Si no comprendemos qué es aceptar a Cristo y dejar entrar en nuestra vida, si estamos en esa condición en que Cristo no puede habitar en nosotros, entonces, dice, las agencias satánicas morarán en el creyente y lo esclavizarán en los males de este mundo. En la página 745 sigue diciendo: ¿qué más podemos aprender en esta oportunidad? El Señor ha deseado ansiosamente comunicar su espíritu en rica medida, pero no hay lugar donde Él pueda reposar. En 1888, dice el fuerte pregón del tercer ángel: ha comenzado, dijo la Mensaje del Señor, en el mensaje de la justicia por la fe. El Espíritu Santo, dice, está siendo derramado, pero no hay lugar donde Él pueda reposar. El corazón de los religiosos está, dice, contaminado de egoísmo. Está lleno de los deseos de este mundo. No hay lugar para el Espíritu Santo. El Espíritu no sería reconocido o valorizado. La ceguera de la mente, la dureza de los corazones, interpretaría eso como algo que debían temer. Algunos males ocultos se esconden en el corazón e impiden la manifestación del poder de Dios, y su Espíritu no puede descender. ¿Qué se esconde en el corazón? Algunos males. Apocalipsis 3:14 al 18 dice: no sabes de los males que tienes adentro, dice. ¿Qué es lo que tiene adentro? Tienes, dice, egoísmo, incredulidad, mal carácter. No tienes la sabiduría de Dios para entender la palabra espiritualmente. Solo con entendimiento natural estás estudiando, dice. Y yo te aconsejo, dice, que de mí compres, dice, oro afinado en fuego. Necesitas, dice, fe verdadera en lugar de la incredulidad. Necesitas amor de Cristo en lugar del amor egoísta humano. Necesitas, dice, el carácter de Cristo, el manto de la justicia de Cristo en lugar del carácter humano, pecaminoso. Y necesitas, dice, la mente de Cristo, colirio, sabiduría de Dios en lugar de la mente natural. Nuestro Señor Jesucristo, del cual toda la familia en los cielos y en la tierra toma el nombre, para que según las riquezas de su gloria os conceda que seáis corroborados con poder por su Espíritu en el hombre interior,
para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que estando arraigados, fundados en amor, podéis perfectamente comprender con todos los santos cuál sea el ancho y el largo y la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente, más allá de lo que pedimos o pensamos, según el poder que en nosotros opera. A esa gloria en la Iglesia por Jesucristo en todas las generaciones, para todo siempre. Amén. Así el apóstol Pablo escribió. Necesitamos aceptar a Cristo para que more en nuestro interior. Por fe podemos ver que andamos con Cristo, que seguimos a Cristo, y Cristo nos dirige, que nos guía, que nos sostiene. Es imposible caer si estamos tomados de la mano de la fe a Cristo. Es imposible pecar si el Espíritu nos sostiene. Es imposible vivir sirviendo al mundo, al yo, si Cristo mora en el creyente. El amor es la fuerza motriz que Dios ha dispuesto para mover al cristiano en actividad permanente, en el servicio al prójimo. Ese es el verdadero evangelio, lo cual es locura, escándalo y tropiezo para los incrédulos religiosos. Necesitamos fe. Por eso la fe viene por el oír, la fe viene por el estudio. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, quiere a Cristo, aceptar que quiere la salvación, que quiere tener una vida de victoria sobre el pecado, victoria sobre el yo, victoria sobre el mundo, entonces estudiemos la palabra de Dios con humillación y arrepentimiento, pidiendo a Dios que nos enseñe, y el Espíritu Santo está esperando afuera de nuestro corazón, de nuestra vida, llamándonos, suplicándonos, y quiere enseñarnos el plan de salvación para aceptar a Cristo verdaderamente. En la página 1794 dice: aquí son traídas a la vista las posibilidades de la vida cristiana. ¿Cuán lejos de alcanzar este perdón se encuentra la Iglesia hoy en día? La salvación está al alcance de cada creyente. Pero cuán lejos, dice, está la Iglesia hoy. ¿Por qué? Porque en la Iglesia dice hay contienda, discordia, orgullo egoísta de la opinión, exaltación propia, exaltación del yo. Todo eso es manifestado en aquellos que afirman ser seguidores del manso y humilde Jesús. ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo debemos satisfacer las expectativas de Cristo? Ese es el problema de las iglesias en todos los tiempos, y más especialmente en este tiempo. Y para terminar vamos a leer en la página 1794 y 1495 materiales de Elena White de 1888. Porque ciertamente estamos abocados solamente a estudiar la historia, cómo este mensaje se predicó y cómo fue rechazado, y cómo hoy podemos no volver a repetir esa historia de rechazo, indiferencia, descuido. Terminemos de leer, dice: toda alma que acepte a Jesús como su Salvador personal estará ansiosa por el privilegio de servir a Dios
y aprovechará ansiosamente la oportunidad de señalizar su gratitud, predicando sus habilidades o dedicando sus habilidades al servicio de Dios. Deseará demostrar su amor por Jesús y por su posición adquirida. Deseará trabajar duramente y con sacrificio. Todo el que acepta a Cristo, entonces, será un privilegio de dedicarse a servir a Dios. Aprovechará toda oportunidad, consagrará todas sus habilidades, su preparación, sus dones, sus talentos, su tiempo, sus recursos al servicio de Dios. Demostrará ese amor que mora en él, que es Cristo, la esperanza de gloria. Y deseará, dice, trabajar duramente y sacrificarlo todo. Entonces, ¿así está usted viviendo, hermano religioso? Hermano, que usted está en las iglesias, en los ministerios, en los grupos. Usted tiene ese deseo profundo, deseo apremiante de todos los días trabajar con el método de Cristo. ¿Cuál era el método de Cristo? De 2 en 2, 3 en 3, donde están 2 o 3, yo estoy en medio de ellos, dice Jesús. Pero si usted solamente va a predicar esporádicamente, de vez en cuando solo, entonces no es el método de Cristo. Si no es el método de Cristo, Cristo no puede aprobar ese trabajo. El enemigo se aprovechará de usted y el enemigo le llevará a problemas, a desgracias, a dificultades para que usted se desanime. Necesitamos trabajar con Cristo. Encontrará, dice, un privilegio negarse a sí mismo, levantar la cruz y seguir los pasos de Cristo. Para el que aceptó a Cristo, el Espíritu de Cristo obrará en el creyente y será un privilegio negarse a sí mismo. Porque Jesús predicó este mensaje de justicia por la fe en Lucas 9:23, que dice, el evangelista Lucas registró, Mateo también registró, Marcos también registró y Juan también registró. ¿Qué dice? Todo aquel que quiere seguirme, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Así experimenta el que acepta a Cristo. No es seguir a Cristo sin Cristo en el corazón, sin amor en el corazón, sin el Espíritu Santo, no. El que acepta a Cristo, su Espíritu, su amor, inmediatamente comenzará a negarse. Abnegación, renuncia al egoísmo. Sacrificio, poner sobre el altar, dice, todo. El yo, las propiedades, los bienes, los talentos, las habilidades, la preparación, todo, dice, pongan sobre el altar. Y ahora libres, dice, lleven la cruz de Cristo, carguen la cruz de Cristo. ¿Qué significa? Seguir los pasos de Cristo, vivir como Cristo. ¿Cómo vivía Cristo? Guiado, dirigido, llevado por el Espíritu Santo, todos los días, a predicar, enseñar, sanar enfermos y a ser discípulos. ¿Cuántos discípulos usted, hermano, tiene? O mejor, preguntémonos, los líderes, los maestros, los pastores, misioneros. ¿Cuántos discípulos tenemos como pastor, como misionero, como líder? Discípulo no es los que están en la iglesia, en las reuniones nada más, y todos los días se van a buscarse la vida. Así Jesús no dejó el ejemplo. ¿O es que Jesús, cuando estaba en esta tierra 3 años y medio,
Llamó a los discípulos y con el poder de su Espíritu, su gracia, los hizo dejar sus trabajos, su familia, todas las cosas. ¿O es que Jesús cada día los mandaba a trabajar en sus ocupaciones y solamente venían el sábado o de vez en cuando a predicar? No, día y noche compartía Jesús con sus discípulos. Día y noche suplía sus necesidades. Si usted, hermano líder, si usted, hermano laico, si usted, hermano que ha nacido a vida nueva, ha sido justificado, somos llamados a compartir bajo la dirección del Espíritu Santo todas nuestras riquezas, nuestras posiciones, para predicar este Evangelio. Eso es seguir los pasos de Cristo. Y realizar, dice, obras santas, beneficiando, testimoniarán de su conversión y darán al mundo la evidencia de que no es un cristiano espurio, sino que es un cristiano verdadero y dedicado, consagrado. El verdadero cristiano, ¿qué clase de obras realiza? Obras santas, en una vida espiritual santa. Preguntémonos, un ser humano con corazón egoísta, con mente natural, con carácter imperfecto, con corazón egoísta, ¿podrá realizar obras santas? Todos podrían responder y decir, imposible. El imperfecto realizará obras imperfectas. El que tiene corazón egoísta realizará obras egoístas. El que tiene mente natural torcido al pecado realizará obras torcidas. Pero Dios no acepta eso. Por eso el yo debe morir, nacer a la vida nueva, nacer del Espíritu y nacer vestido con la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo, con la vida de Cristo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 11, el verso 16 al 26, que dice: el que está como la rama unido a la raíz santa, a Cristo que es santo, la rama también es santo. El cristiano unido a Cristo, si vive todos los días, permanece en Cristo, sus obras serán santas, porque Cristo obrará el querer y el hacer. No es hacer obras humanas, no es legalismo, no es justicia propia, sino es el justo vivirá por la fe. Ser un cristiano genuino, verdadero, no un cristiano espurio, un cristiano de apariencia externa, sino un verdadero discípulo de Cristo y dedicado al servicio de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios y gracias también por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea, Señor, para siempre. Gracias.